Hola, sean todos bienvenidos. Durante gran parte de su vida, Alicia pasó la mayoría de sus días en la propiedad rural de su abuela, quien se convirtió en una figura parental para ella. Lamentablemente, la madre de Alicia falleció en un trágico accidente de avión mientras viajaba a Egipto. Estaba a bordo con geólogos que exploraban depósitos prometedores en esa región. Debido a la rigurosidad de sus padres, la abuela María asumió la custodia de Alicia cuando la niña tenía solo 7 años. A pesar de su avanzada edad, María logró gestionar la finca por sí misma y era altamente respetada por los habitantes locales. También poseía un profundo conocimiento de hierbas y plantas que utilizaba para crear tinturas medicinales. Fue la abuela quien cultivó en Alicia el amor por la medicina, lo que acabó moldeando su futuro. Después de completar sus estudios con distinción en la Facultad de Medicina, Alicia también recibió entrenamiento en masaje terapéutico y terapia manual. María expresó con orgullo que su nieta era muy inteligente y probablemente había heredado ese rasgo de ella. Estas palabras ciertamente tenían fundamento, y cualquier persona que conociera a Alicia estaría de acuerdo con esa evaluación. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Alicia buscara trabajo, ella estaba reacia. Reconoció la cantidad de trabajo en la finca y la necesidad de cuidar a su abuela. María, preocupada por el bienestar de Alicia, la animó a considerar su propio futuro e independencia. Alicia comprendió, pero no quería abandonar a su abuela. Así que Alicia se convirtió en la principal cuidadora de María. Administraba inyecciones, aplicaba masajes especiales para aliviar el dolor de espalda de su abuela y vigilaba de cerca su salud, incluida la presión arterial. Dado que la finca de María estaba lejos del centro de la ciudad, Alicia también se aseguraba de obtener recursos adicionales al recoger medicamentos para su abuela en caso de que fueran necesarios. Fue durante una de estas visitas a la farmacia que Alicia se cruzó con Marcos. Por casualidad, él estaba comprando medicamentos para su abuelo en el mismo lugar donde estaba Alicia. Un incidente en la caja hizo que sus monedas cayeran, pero Marcos se ofreció a ayudar a recogerlas, asumiendo la responsabilidad. Alicia sintió un rubor cálido en su rostro y agradeció. Poco después, terminaron sus compras y se sentaron juntos en un banco cerca de la farmacia. El encuentro casual evolucionó rápidamente hacia una conversación amigable y animada. Con el tiempo, discutieron una variedad de temas como si fueran amigos de toda la vida. Alicia nunca había cruzado caminos con alguien tan cautivador como Marcos. Poseía inteligencia y belleza, pero de manera crucial, no emitía ese aire de superioridad que muchos jóvenes de su edad ostentaban. No se jactaba. No era egocéntrico. Aunque Marcos no revelaba mucho sobre sí mismo, su genuina curiosidad por Alicia era palpable. Ella, a su vez, compartió abiertamente con Marcos su crianza en la finca, bajo la tutela de su abuela. La honestidad siempre fue su postura, sin ver vergüenza en ello. Sin embargo, para su propia decepción, Marcos no encontró el valor para contarle a Alicia su verdadera origen, que provenía de una familia de clase alta, un millonario de hecho. Su padre, Fernando, había fallecido en un accidente automovilístico 6 meses antes, mientras que su abuelo recientemente había sufrido una caída mientras escalaba una montaña con su equipo, dejándolo en coma desde entonces. Por alguna razón, Marcos no reveló nada de esto a Alicia. Tal vez la vergüenza de su riqueza se lo impedía, temeroso de que Alicia lo viera como uno de esos jóvenes ricos que derrochan el dinero de sus padres sin lograr nada por sí mismos. Las mentiras pesaban sobre Marcos, pero decidía soportarlas, ofreciendo respuestas vagas. Acompañando a Alicia hasta la parada de autobús, Marcos intentó construir una narrativa de vida alternativa para sí mismo. Preguntó si podrían encontrarse nuevamente al día siguiente, y para su gran alegría, Alicia aceptó. A partir de entonces, los dos comenzaron a encontrarse con regularidad, lo que no pasó desapercibido para María. La abuela cuestionó a la joven sobre la relación, sospechando que no era simplemente un paseo a la ciudad todos los días.
Alicia respondió honestamente, declarando que había conocido a alguien que parecía ser la persona adecuada que había estado buscando durante mucho tiempo. Las arrugas de preocupación marcaron el rostro de María, tal vez temiendo que su nieta repitiera sus propios errores. María guardaba silencio sobre su pasado, tratando de mantenerlo enterrado. Sin embargo, algunos de los más ancianos en la ciudad recordaban la juventud salvaje de María. A pesar de ello, ella intentó advertir a Alicia que fuera cautelosa, pero la joven no veía problemas en su relación con Marcos y estaba firmemente convencida. Sin embargo, eventos incontrolables separaron temporalmente a la pareja. Marcos tuvo que lidiar con asuntos pendientes de la empresa de su difunto padre. Para mantener su historia, inventó una razón diferente para la necesidad de alejarse, pero no le reveló la verdad a Alicia. Después de la muerte de Fernando, la situación tomó otro rumbo. La esposa de Fernando, Catarina, asumió el mando de la empresa. Sin embargo, la primera esposa de Fernando, también madre de Marcos, falleció durante el parto. La madrastra de Marcos era conocida por su obstinación y crueldad, lo que resultó en la renuncia de muchos empleados de la empresa. Esta secuencia de eventos afectó negativamente el negocio. Por otro lado, Marcos era una persona serena y equilibrada. Sus subordinados lo respetaban y amaban tanto como respetaban y amaban a su difunto padre. Por esta razón, se le designó a Marcos para administrar una de las sucursales de la empresa y resolver los problemas para intentar recuperar las ganancias anteriores. Mientras tanto, Alicia enfrentaba una situación delicada en su propia vida, en gran parte debido a la rápida deterioración de la salud de María. Un día, María ni siquiera pudo levantarse de la cama. Sintió dolores en el pecho y permaneció acostada durante horas. Cuando Alicia llamó a una ambulancia, se reveló que su abuela estaba sufriendo un ataque cardíaco, causado por el avance de una enfermedad cardíaca. El diagnóstico de los cardiólogos fue devastador: María necesitaba una cirugía con urgencia. Los cirujanos cardiovasculares afirmaron que la cirugía era imprescindible y debía realizarse lo antes posible. Sin embargo, Alicia estaba preocupada por el costo de la cirugía y entró en pánico. No tenía la cantidad necesaria y, aunque vendiera la finca, las ganancias solo cubrirían una fracción del valor. Estaba claro para Alicia que necesitaba encontrar un trabajo de inmediato para enfrentar esta situación. A pesar de sus esfuerzos, Alicia no tuvo éxito en sus intentos de encontrar trabajo rápidamente. Empezó a sentir desesperación a medida que la condición de María empeoraba rápidamente. Sin embargo, la ayuda llegó de un lugar inesperado. Mientras mantenía su situación financiera en secreto, Marcos decidió actuar para ayudar a su amiga. Se comprometió a pagar la mitad de los gastos de la cirugía. Aunque Alicia insistió en cubrir la otra mitad, el gesto de Marcos la hizo respetarlo aún más. Fue entonces cuando Marcos tuvo una idea intrigante: Alicia cuidaría de su abuelo. Aunque el abuelo de Marcos había sido dado de alta del hospital, seguía en coma y necesitaba atención médica las 24 horas del día. Curiosamente, encontrar un cuidador adecuado para Francisco resultó sorprendentemente difícil. Por razones desconocidas, la búsqueda de un cuidador adecuado era infructuosa. Tal vez la madrastra de Marcos era demasiado exigente con los candidatos o estos no estaban satisfechos con la remuneración. Independientemente de la razón, no se encontraba a alguien para cuidar de Francisco. Naturalmente, Marcos no compartió con Alicia la verdad de que su abuelo era millonario. Afortunadamente, Alicia aceptó convertirse en la cuidadora de su abuelo. Sin embargo, la madrastra, Catarina, nuevamente estaba insatisfecha con la nueva presencia en la casa. Lanzó sarcasmo al cuestionar la capacidad de Alicia para administrar inyecciones. Sin embargo, sus opiniones no afectaron la convicción de Marcos. La relación entre Marcos y su madrastra era tensa, por lo que sus opiniones no influían mucho en su decisión. Marcos creía firmemente que Alicia era la persona adecuada para cuidar a su abuelo. Alicia consideró su primer día de trabajo tranquilo. No vio desafíos en cuidar del anciano en coma.
Sus tareas incluían monitorear el estado del paciente, cambiar la ropa de cama y prevenir úlceras por presión. Sin embargo, Alicia no podía evitar sentir la hostilidad proveniente de Catarina, la nuera del hombre. Alicia se cuestionaba internamente por qué Catarina la veía como una enemiga, ya que no había hecho nada malo. Los siguientes días de Alicia estuvieron llenos de energía, responsabilidad y trabajo. Durante el día, cuidaba de Francisco, mientras que por la noche se apresuraba a visitar a su abuela en el hospital para seguir el progreso de su tratamiento. Alicia aceptó la ayuda de Marcos para realizar el primer pago de la cirugía. Mientras tanto, Francisco seguía en coma, sin certeza de cuándo o si se recuperaría. A pesar de ser un experimentado escalador, había rumores de que cometió un error que lo hizo caer desde una altura de unos 25 metros. Su supervivencia fue un verdadero milagro. Sin embargo, como reveló la investigación, la caída se debió a una cuerda rota, posiblemente cortada por una piedra afilada. Aunque la investigación no encontró pruebas de actividad criminal, se concluyó que la caída de Francisco fue un accidente. Mientras cuidaba al hombre enfermo, Alicia realizaba sus tareas con dedicación, sin dejar pasar ninguna de ellas. A diferencia de muchos cuidadores, Alicia no sentía repulsión por el anciano. Siempre conversaba con él mientras cambiaba la ropa de cama o monitoraba su presión arterial. Alicia compartió detalles sobre sí misma con Francisco, su voz, su infancia en la finca. Por supuesto, pocos creerían que esas conversaciones resultarían en algo más, excepto Alicia y, posiblemente, Marcos. La mayoría veía a Francisco como una figura atrapada en coma, con pocas expectativas de recuperación. Esta situación persistió durante aproximadamente un mes, después del cual Alicia, la cuidadora, comenzó a notar algo intrigante. Pequeños cambios en la posición de Francisco eran percibidos. De alguna manera inexplicable, la manta que se usaba para cubrirlo terminaba en el suelo ocasionalmente. El cuerpo del anciano se movía ligeramente, como si alguien lo estuviera girando deliberadamente, incluso cuando Alicia estaba fuera de la habitación. Intrigada por estos incidentes, Alicia se cuestionaba internamente qué estaba sucediendo. Se preguntaba cómo la manta podría caer sola, ya que el viento no era suficiente para eso. Su atención a los detalles la hacía notar todos los cambios sutiles en el cuerpo de Francisco. Sin embargo, a pesar de estos cambios, Francisco aún parecía estar en coma. Esto sorprendía a Alicia y comenzó a cuestionarse si realmente estaba en coma o simplemente fingía. ¿Por qué haría eso? Alicia exploró esta idea, cada vez más inclinada a creer que Francisco estaba, de hecho, engañando a todos, incluyéndola a ella. En un momento de valentía, se acercó al hombre acostado y dijo: «Señor Francisco, sé que puede escucharme. Parece que se despertó hace mucho tiempo, pero sigue fingiendo estar en coma. Si tiene algún secreto o necesita ayuda, sepa que puede confiar en mí». Desafortunadamente, sus palabras parecieron no tener efecto. Con desánimo, se preparó para salir de la habitación, pero luego escuchó una voz débil detrás de ella. «Espera, no te vayas. Necesito contarte algo. La verdad es que he estado fingiendo durante aproximadamente un mes, pero no tengo elección. Estoy en peligro, y mi familia también». Alicia se sorprendió con esta revelación. Aunque por un momento consideró la posibilidad de que Francisco estuviera perdiendo la cordura, él no mostraba paranoia. Lo que dijo más tarde parecía plausible e impactante al mismo tiempo. Ante esto, Alicia reconoció que la mentira de Marcos sobre su situación financiera no era tan simple como había pensado inicialmente. La joven decidió no profundizar en este asunto. Según Francisco, el accidente en las montañas no fue simplemente un incidente. Alguien cortó su cuerda. 3 meses antes de eso, su único hijo, Fernando, murió en un accidente automovilístico que parecía sospechoso y absurdo. «Tengo mis sospechas, pero necesito pruebas», explicó. Hacía tiempo que había hecho su testamento, y en caso de su muerte, Marcos heredaría todas sus propiedades.
Era algo para reflexionar. ¿Quién sufriría más con tal situación? Claramente, Catarina, la madrastra. La revelación hizo que Alicia se diera cuenta de la terrible dinámica en la que estuvo involucrada durante todo este tiempo. Marcos, casi siempre ausente, estaba dedicado a rescatar la empresa que casi fue arruinada por la madrastra, a petición de Francisco. Alicia mantuvo en secreto la evolución de la condición de Francisco, ocultándola de todos. En momentos a solas, compartían conversaciones sobre diversos temas, como cualquier cuidadora haría. Por la noche, Francisco seguía fingiendo estar en coma. La mayoría de la familia de Francisco creía que seguiría en ese estado hasta el final de sus días. Un día, al llegar a la casa de los Francisco temprano, Alicia escuchó voces detrás de la puerta entreabierta de la habitación de Francisco. Una de las voces era de Catarina y la otra de un hombre desconocido para Alicia. La conversación entre ellos era perturbadora. Debes tener paciencia. Morirá pronto. Y entonces me encargaré de mi hijastro y finalmente viviremos felices para siempre, decía Catarina. Alicia se dio cuenta de que esto no era nuevo, que la sugerencia de que el anciano llevaba en coma 5 meses ya venía siendo repetida. Esta conversación confirmó las sospechas de Francisco y dejó claro que él y su familia estaban realmente en peligro. Con sangre fría, Alicia entró en la habitación y saludó a Catarina y su acompañante como si nada estuviera mal. Comenzó sus tareas, consciente de que Francisco necesitaba vigilancia constante. Sin embargo, en cuanto pudo, Alicia llamó a Marcos, que estaba en un viaje de negocios, y compartió lo que había escuchado. Sugirió que considerara llamar a la policía antes de que las cosas se salieran de control. Alicia tenía razón. Especialmente porque el hombre que estaba con Catarina parecía ser su amante. Lamentablemente, la policía no tenía pruebas suficientes para iniciar el caso. Sin evidencia concreta, Catarina parecía ser una viuda inconsolable que cuidaba tanto de su hijo adoptivo como de su suegro en coma. Marcos reflexionó mucho sobre cómo actuar en esta situación. Sin embargo, fue su abuelo quien ideó una solución brillante. Francisco, siempre perspicaz, pidió a su nieto que trajera una grabadora de voz. De esta manera, podría capturar las conversaciones de Catarina y su amante la próxima vez que lo visitaran. Sin embargo, tuvo que esperar 4 días para que se presentara esta oportunidad. Cuando Catarina apareció y se hizo la grabación, Francisco logró recopilar todas las pruebas necesarias para las autoridades. Sin que Catarina lo supiera, ella y su amante terminaron proporcionando pruebas en su contra. Se descubrió que la astuta pareja había planeado el accidente que involucró al hijo de Francisco y luego intentaron quitarle la vida al propio Francisco. La grabación permitió que la policía arrestara a la pareja al día siguiente. Con la verdad revelada, Francisco finalmente pudo poner fin a su farsa de coma y retomar su vida normal. Naturalmente, hubo una gran sorpresa cuando Catarina vio a su suegro vivo y bien. Francisco expresó profunda gratitud a Alicia por su participación en el caso y por haber restaurado su confianza en las personas. Al mismo tiempo, al estar al tanto de los problemas de salud de la abuela de Alicia, Francisco nunca dejaba de preguntar por su bienestar. Desde entonces, Alicia comenzó a llevar fotos de su abuela en su bolso y decidió compartirlas. Las fotografías retrataban a la joven María, capturando su esbelta belleza mientras estaba inmersa en las labores de la finca. Tomando una de las fotos entre sus manos, Francisco la observó más de cerca y de repente cambió de expresión. Preocupado, Marcos preguntó: ¿qué pasó? ¿Te sientes bien? Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Francisco, dejando a todos perplejos. Dios mío, es mi María. Fue hace tanto tiempo, 42 años, murmuró el señor, incapaz de contener sus emociones. Con el tiempo, la historia quedó clara. Cuando Francisco finalmente se calmó, compartió su historia pasada. En realidad, Francisco y María se conocían desde su juventud e incluso tuvieron una relación amorosa.
Sin embargo, con la intervención de los padres del futuro millonario, terminaron la relación y siguieron caminos separados, sin más contacto. Sin embargo, la sorpresa aún no había terminado para Francisco. Una semana después de visitar a María en el postoperatorio, tuvo una revelación impactante. Al ver al hombre que solía amar, María no pudo contener sus lágrimas. En ese momento, Marcos y Alicia salieron de la habitación, permitiéndoles hablar. Después de alrededor de 1 hora y media, llamaron a sus nietos a la habitación y revelaron que, en realidad, eran parientes. La historia que emergió era aún más compleja. Francisco era el padre del hijo de María. Desafortunadamente, Francisco nunca había tenido conocimiento de la existencia de este hijo a lo largo de todos estos años. Había mantenido este secreto profundamente guardado. Las miradas entre ellos no pudieron contener las lágrimas. Este giro inesperado del destino lo cambió todo. Ahora se descubrían parientes y se daban cuenta de que no había nada vergonzoso en esta situación. Después de todo, los lazos familiares tienen un valor inestimable en comparación con cualquier tipo de amistad. Más tarde, Francisco y María decidieron vivir juntos, y sus nietos aceptaron la nueva realidad, eligiendo no culpar a nadie por esta compleja historia de reencuentro y reconciliación. Los rumores sobre esta increíble historia circularon por la ciudad durante mucho tiempo, reafirmando que la vida está llena de imprevisibles fascinantes. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.